El sol de la mañana se filtraba suavemente por las cortinas de lino de mi habitación, pintando franjas doradas sobre el parqué pulido. Desperté con esa sensación cálida y pegajosa en el pecho que solo un hogar verdaderamente amado puede infundir. Un aroma a café recién hecho y pan tostado ya flotaba desde la cocina, una sinfonía matutina que era tan familiar como el latido de mi propio corazón. Bajé las escaleras, mis pies descalzos deslizándose sobre la madera, y allí estaban. Mi padre, Javier, leía el periódico con sus gafas de lectura en la punta de la nariz, sorbiendo su café con un suspiro de puro contento. Mi madre, Sofía, revolvía una pequeña olla en la estufa, su silueta elegante incluso en su delantal floreado. Y en la mesa, ya devorando un tazón de cereales, estaba Isabella, mi hermana. Su cabello oscuro caía sobre su rostro mientras se reía de algo en su teléfono, ese sonido particular, agudo y contagioso, que siempre lograba hacerme sonreír. «Buenos días, dormilona», exclamó Sofía sin siquiera volverse, como si sintiera mi presencia antes de verme. «El desayuno está listo», añadió Javier, doblando el periódico y dedicándome una de sus sonrisas cálidas, esa que siempre me hacía sentir la más segura del mundo. Me senté junto a Isabella, quien levantó la vista de su teléfono para guiñarme un ojo. «Ya era hora, pensé que te habías fugado con las musarañas». Sus palabras eran bromistas, pero su mirada, al igual que la de nuestros padres, estaba llena de un cariño incondicional. En nuestra casa, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más pausado, más dulce. Las paredes estaban adornadas con fotografías de nuestras vacaciones familiares, viajes a la costa donde nuestras risas se mezclaban con el sonido de las olas, excursiones a la montaña donde compartíamos bocadillos y secretos, cumpleaños llenos de globos y pasteles hechos por mamá. Cada rincón, cada objeto, cada mueble contaba una historia de amor, de unión, de momentos compartidos. La casa no era solo un edificio, era el santuario de nuestra felicidad, el centro de nuestro universo. Por las tardes, después de las clases o el trabajo, nos reuníamos de nuevo. Javier solía ayudarnos con las tareas de matemáticas, mientras Sofía nos contaba historias de su juventud que nos hacían reír hasta que nos dolía el estómago. Isabella y yo, a pesar de nuestras pequeñas diferencias cotidianas, quién usaría el baño primero, qué película veríamos, siempre encontrábamos un punto en común. Éramos más que hermanas, éramos cómplices, mejores amigas. Nos contábamos todo, desde nuestros pequeños desamores hasta nuestros sueños más grandes. Recuerdo una tarde particular, sentadas en el porche, viendo el atardecer, cuando le confié mi sueño de remodelar una casa antigua, de transformarla en algo hermoso, de crear un hogar con mis propias manos. Isabella me escuchó con atención, interrumpiendo solo para imaginar conmigo los detalles. «Sí, Andrea, y podríamos tener un jardín enorme, y un columpio antiguo», y en ese momento, nuestros padres salieron con limonada fresca, sentándose con nosotros, escuchando nuestras fantasías con el mismo entusiasmo, alimentando nuestras esperanzas. Era como si no pudiera existir un solo problema que el amor de mi familia no pudiera resolver. Mis padres eran nuestro ancla, siempre justos, siempre protectores, siempre apoyándonos a ambas por igual. Nos habían inculcado los valores de la honestidad, la lealtad y, sobre todo, la importancia de la familia. Nos decían que, pasara lo que pasara, la familia era lo único que de verdad importaba, el pilar sobre el que se sostenía todo lo demás. Nunca hubo favoritismos, nunca una sombra de duda sobre su amor equitativo. Su apoyo era una fuerza inmutable, un escudo invisible que nos protegía del mundo exterior. En ese hogar, en esa burbuja de amor y seguridad, me sentía invencible. Era mi mundo ideal, un lienzo de felicidad pintado con los colores más vibrantes. Nunca imaginé que un día, ese lienzo se haría pedazos, que los mismos colores se convertirían en cenizas, y que la mano que sostendría el pincel de la destrucción sería la de mi propia hermana, bajo la mirada pasiva de mis padres. Pero en ese momento, en la calidez de mi hogar, eso era una imposibilidad, una fantasía lejana e impensable. Mi hogar era mi refugio, mi burbuja, y era perfecto. Los años pasaron, y mi vida florecía tal como las semillas que plantábamos Isabella y yo en nuestros jardines imaginarios. Convertí mi pasión en mi profesión,
y cada trazo, cada elección de color, cada textura en mis proyectos de diseño de interiores era una extensión de mi alma. Había fundado mi propio estudio, Andrea Diseño, y había crecido de una pequeña oficina unipersonal a un equipo sólido y reconocido en la ciudad. Mi reputación se cimentaba en la capacidad de transformar espacios en santuarios personales, en reflejos armoniosos de quienes los habitaban. Mis clientes confiaban ciegamente en mi visión, y cada proyecto terminado era una pieza de arte, una confirmación de que estaba siguiendo el camino correcto. Pero de todos mis diseños, había uno que destacaba por encima de los demás, uno que era mi obra maestra más íntima y preciada, mi propio hogar. Después de años de ahorro y planificación meticulosa, había comprado una casa antigua en las afueras, con grandes ventanales y un jardín abandonado, y la había transformado con mis propias manos, con mi esfuerzo y mi creatividad, en el verdadero refugio de mis sueños. Cada rincón, desde la cocina luminosa con su isla de mármol pulido hasta el dormitorio principal con vistas al amanecer, era un testimonio de mis aspiraciones. Las paredes, pintadas en tonos cálidos y neutros, albergaban recuerdos y sueños, y el jardín que una vez imaginé con Isabella, ahora existía en todo su esplendor, con rosales trepadores y una pérgola de madera que invitaba a la tranquilidad. Era mi fortaleza, mi santuario, el lugar donde el mundo exterior se desvanecía. Y en ese santuario, encontré al hombre que compartía mi visión del futuro, Daniel. Un arquitecto de mente brillante y corazón noble, con una risa contagiosa que llenaba la casa de alegría. Lo conocí en un proyecto conjunto, y nuestra conexión fue instantánea, una sinfonía de ideas y valores compartidos. Daniel era el pilar de mi vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi prometido. Pasábamos las tardes en el porche, planeando viajes, hablando de nuestros futuros hijos, de las pequeñas y grandes aventuras que nos esperaban. Él me miraba con una adoración que me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. Esta casa es tu esencia, Andrea, me dijo una noche, mientras cenábamos a la luz de las velas, las manos entrelazadas. Y nuestro futuro juntos será tan bello como cada espacio que tocas. Su aprobación, su amor incondicional, cimentaban mi felicidad. Mis padres, Javier y Sofía, seguían siendo las figuras inquebrantables de mi vida. Eran el epítome de la rectitud y la generosidad de nuestra comunidad, siempre involucrados en causas benéficas, siempre dispuestos a ofrecer un consejo sabio. Estaban inmensamente orgullosos de mi éxito, y su apoyo era constante, una presencia tranquilizadora que me recordaba la solidez de mis cimientos. Cada domingo, nos juntábamos en su casa para el almuerzo familiar. Risas, debates animados y el aroma a la cocina casera de mamá llenaban el aire. Isabella, mi hermana, siempre estaba allí también, y aunque nuestros caminos en la vida se habían bifurcado, ella había elegido una carrera más artística y bohemia, a menudo viajando, la unidad familiar parecía inquebrantable. Nos contábamos nuestras historias, compartíamos sueños. Era ese mismo escenario idílico que recordaba de la infancia, solo que ahora, con vidas adultas y logros propios. Mira qué bella está tu casa, hija, me decía mi madre, Sofía, con una sonrisa radiante, cada vez que nos visitaban. Sabía que harías algo maravilloso con ella. Siempre fuiste tan talentosa. Y mi padre, Javier, asentía con orgullo, su mano firme sobre mi hombro. Eres un ejemplo, Andrea. Una mujer hecha a sí misma, con principios. Estamos muy orgullosos de ti. Nunca hubo una palabra de crítica, nunca una pizca de envidia. Su apoyo era genuino, una manifestación pura del amor parental que tanto valoraba. Para ellos, era su Andrea, la que había materializado sus fantasías infantiles en una realidad tangible. En ese momento, mi vida era una pintura de felicidad perfecta, un testimonio de mis esfuerzos, bendecido por el amor y el apoyo de mi familia. Creía que la armonía que había construido con mis propias manos y mi corazón era tan indestructible como los muros de mi hogar. Nunca, ni en mis peores pesadillas, pude imaginar que los trazos de esa pintura perfecta serían borrados con crueldad, que ese santuario dejaría de ser un refugio para convertirse en escombros, o que las manos que alguna vez me acariciaron serían las mismas que permitirían su destrucción. Pero en ese Edén personal,
esos pensamientos eran meras sombras en un sol radiante, imposibilidades en un mundo diseñado para la felicidad. Mi paraíso era completo y, en mi inocencia, creía que sería eterno. Pero incluso en ese paraíso personal, donde la felicidad parecía reinar sin oposición, las primeras grietas comenzaron a aparecer, sutiles al principio, casi imperceptibles, como finas líneas de escarcha sobre un cristal exquisito. No venían de fuera, no eran amenazas externas a mi santuario, sino susurros internos, ecos discordantes en la sinfonía de mi vida. Eran las palabras de mi hermana menor, Isabella. Isabella siempre había sido la sombra, la que buscaba mi atención, la que de alguna manera, se sentía en competencia. Ahora, con mi casa floreciendo y mi vida en apogeo, esa dinámica empezó a volverse más punzante. Al principio, era casi un chiste, una crítica velada disfrazada de observación trivial. Claro, Andrea, como si no tuviéramos ya bastante con tu casa de ensueño, para sentirnos inadecuados, decía, mientras pasaba un dedo por el brillo impecable de mi mesa de centro, una sonrisa irónica en sus labios. ¡Oh, qué envidia! Tú siempre tan metódica, tan perfecta. No sé cómo lo haces. La admiración parecía estar ahí, pero debajo, yo percibía una capa de algo más oscuro, un deje de envidia que me incomodaba. Intenté ignorarlo, como si una molestia pequeña no pudiera opacar el vasto mar de mi felicidad. Pero los comentarios se hicieron más frecuentes, más directos. Si yo hablaba de un nuevo proyecto en el jardín, Isabella podía replicar, parece que no tienes nada mejor que hacer que obsesionarte con las plantas, ¿no? No todos podemos vivir en una burbuja de perfección. Si celebraba un pequeño logro en mi trabajo, ella suspiraría dramáticamente diciendo, «Ay, Andrea, siempre buscando la aprobación. Ya sabemos que eres la hija de oro». Al principio, dudé en mencionárselo a mis padres. Para Javier y Sofía, la unidad familiar era sagrada. El menor indicio de conflicto era tratado con una diplomática, a veces exasperante, minimización. Pero un día, después de que Isabella hiciera un comentario particularmente hiriente sobre mi exagerada necesidad de orden en una reunión familiar, sentí la necesidad de desahogarme. «Mamá, papá», les dije, buscando su mirada comprensiva, «creo que Isabella está actuando un poco envidiosa. Sus comentarios me duelen». La respuesta fue inmediata, predecible y, para mí, frustrante. «¡Ay, Andrea!», exclamó mi madre, Sofía, con esa sonrisa tranquilizadora que usaba para disipar cualquier sombra de conflicto. «Es solo Isabella siendo Isabella. La conoces. Ella te adora en el fondo, solo que a veces es un poco impulsiva». Mi padre, Javier, añadió con su voz autoritaria pero amable, «Vos sos la mayor, Andrea. Tenés que entenderla. Ella siempre ha buscado su propio camino, y ver tu éxito a veces la hace sentir un poco, ¿cómo decirlo? Menos. Y luego el golpe final, no seas tan sensible. Estás exagerando. Una familia debe apoyarse, no buscarle 3 pies al gato». El mensaje era claro, era mi culpa por ser demasiado sensible, por exagerar, por no entender a mi hermana. Era mi responsabilidad, como la mayor, absorber esas pequeñas puñaladas veladas, permitir que mi perfección supuestamente abrumara a Isabella y luego ser culpada por la reacción de ella. Mis padres, las mismas personas que me había llenado de orgullo y felicitaciones por mi casa, eran incapaces o no estaban dispuestos a ver la verdad subyacente de la envidia de Isabella. Siempre la defendían, siempre la protegían, a mi costa. En mi corazón, quería creerles. Quería aferrarme a esa imagen de familia unida y perfecta que tanto había valorado. Así que, con un nudo en el estómago, opté por la conveniencia de la paz. Me convencí a mí misma de que quizás sí era demasiado sensible, que Isabella realmente no lo decía en serio, que el amor familiar era una armadura infranqueable. Hice la vista gorda. Ignoré esas fisuras, esas persistentes señales de alarma que me decían que algo estaba profundamente desequilibrado. En mi ingenuidad autoimpuesta, creí que esos pequeños golpes eran pasajeros, que el idilio de mi vida iba a perdurar.
Nunca imaginé que esas pequeñas grietas no eran sino los presagios de un terremoto, que las manos a las que había entregado mi confianza serían las mismas que, por inacción o complicidad, permitirían que mi mundo se viniera abajo en el más cruel de los golpes por la espalda. 10 años. 10 años exactos desde que las llaves de mi casa, esa misma que había moldeado con cada fibra de mi ser, descansaron por primera vez en mi palma. Una década de sueños materializados, de esquinas pulidas con amor, de paredes que susurraban historias de mi ascensión a un éxito que ninguno de mis antepasados había siquiera vislumbrado. Y ahora, esa misma casa sería el escenario de otro hito, mi compromiso con Daniel. Un hombre bueno, sólido, cuya presencia en mi vida se sentía como el ancla que me faltaba. La fecha del 10º aniversario de la inauguración de la casa coincidía perfectamente con nuestros planes. Era una oportunidad para celebrar no solo mi trayectoria profesional y personal, sino también para sellar simbólicamente esta nueva etapa, la culminación de todo lo que había construido. La prensa local había destacado el evento, hablándose de la joya arquitectónica de Andrea y del evento social del año. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, completa. Estaba en la cima. Los preparativos consumieron semanas. Elegí cada flor, cada plato, cada nota musical. Quería que la celebración fuera tan impecable como la obra que la albergaba. Sofía, mi madre, insistió en ayudar, supervisando el catering con su habitual ojo crítico, mientras Javier, mi padre, se ufanaba con todos los vecinos sobre los logros de su hija mayor. Me permití saborear su orgullo, la calidez de su aprobación que había ansiado desde siempre. Andrea, mi niña, mi padre me abrazó la tarde antes de la fiesta, las canas asomando en sus sienes. Has llegado tan lejos. Esta casa es tu legado. Y ahora, con Daniel, con tu futuro, no podríamos estar más orgullosos. Mi madre, siempre más reservada, asintió, su mirada fija en el ventanal que daba al jardín meticulosamente cuidado. Sí, hija. Has construido algo hermoso. Te lo mereces. Había una pausa breve, casi imperceptible, antes de añadir, con un tono que intentaba ser casual, es una pena que Isabella siempre se sintiera un poco disminuida. Pero esta noche, todas las miradas estarán en ti. No hay espacio para las pequeñas rencillas familiares, ¿verdad? Esa pequeña punzada. Siempre Isabella. Incluso en mi momento. Pero la ignoré, como siempre. Era mi noche. Mi victoria. No dejaría que una sombra empañara mi luz. Isabella llegó con su pareja, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su vestido era elegante, pero sus gestos me parecían tensos. Me abrazó con un entusiasmo forzado. Felicidades, hermana. Tu casa está impresionante. Como siempre. Supongo que sí es tu obra maestra. La intencionalidad de la pausa en obra maestra no se me escapó. Era su forma de decir la única. Gracias, Isabella, respondí, mi propia sonrisa tan firme como la suya. Espero que disfrutes la fiesta. A medida que los invitados llenaban el gran salón y el jardín, la casa cobraba vida. El sonido de las copas tintineando, las risas contagiosas, la música suave, todo se mezclaba en una sinfonía de júbilo. Daniel, radiante a mi lado, tomaba mi mano con frecuencia, sus ojos prometiendo un futuro compartido. Periodistas tomaban fotos, influyentes sonreían para las cámaras con poses perfectas. La imagen era perfecta. Irreprochable. Me sentí levitar. Todo el esfuerzo, los sacrificios, las noches sin dormir, habían valido la pena. Incluso las pequeñas heridas familiares, aquellas que había intentado cauterizar con mi propia negación, parecían insignificantes en este torbellino de éxito y amor. Sí, soy feliz, me dije. Soy inquebrantable. Pero las grietas, las mismas que había decidido ignorar, no desaparecen solo porque uno prefiera no mirarlas. Se ensanchan en silencio, esperando el momento preciso para romper la superficie. Y esa noche, bajo el brillo de los focos y al amparo de las celebraciones, las fuerzas que se habían estado gestando en la oscuridad se alineaban.
La envidia. El resentimiento. La ceguera parental. Estaban todas ahí, merodeando entre los invitados, invisibles para mis ojos cegados por el éxito, pero dolorosamente presentes. La cúspide de la noche llegó con el brindis. Daniel me tomó de la mano y me guió al centro del salón. Las voces se acallaron. Mi corazón latía con la emoción. Era mi momento. Mi pináculo. A la familia, dijo mi padre, levantando su copa, al amor, y a Andrea, que siempre nos enorgullece. Las copas tintinearon. Las sonrisas se multiplicaron. Y en algún rincón de la casa, una llama se encendía, no de celebración, sino de destrucción. Pero en ese instante, en el pico de mi ingenuidad autoimpuesta, yo solo vi la luz. No la sombra que ya se cernía sobre ella. Las copas tintinearon. Las sonrisas se multiplicaron. Y en algún rincón de la casa, una llama se encendía, no de celebración, sino de destrucción. Pero en ese instante, en el pico de mi ingenuidad autoimpuesta, yo solo vi la luz. No la sombra que ya se cernía sobre ella. La armonía se rompió con un siseo bajo, casi imperceptible, que al principio confundí con la música ambiental o el murmullo de los invitados. Luego, un crujido. Un sonido metálico, seco, proveniente de la parte trasera de la casa, donde se encontraban mi estudio y mi colección de arte. Mi corazón dio un vuelco. Nadie le prestó atención. O quizás yo fui la única que lo escuché por encima del zumbido de la fiesta. Un instante después, la alarma. No la de incendios, sino una intermitente y aguda indicación de fallo en el sistema. Los ojos curiosos se voltearon hacia las pantallas de seguridad que yo, en mi afán de modernidad, había instalado en cada rincón. La imagen en ellas parpadeaba, se volvía granulosa, pixelada, hasta que finalmente se apagaron por completo, sumiendo las áreas monitoreadas en una oscuridad digital. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una punzada de ansiedad, pero la voz de Daniel, susurrándome algo coqueto al oído, me distrajo por un segundo. Fue entonces cuando lo oímos. Un rugido, no de un animal, sino de agua desbocada. Un torrente ensordecedor que parecía brotar de las paredes mismas. El sonido era imposible de ignorar. Los gritos comenzaron, primero aislados, luego en una cacofonía de terror y confusión. Una mujer, con el vestido empapado, resbaló en el suelo mojado de mármol. El pánico era palpable. El agua. Se inunda. Alguien exclamó con voz aguda. Yo me quedé paralizada, observando como un río turbio y oscuro, con un extraño matiz rojizo, emergía de la galería trasera, arrasando a su paso con las cortinas de seda, las bases de las esculturas y los pedestales de mis jarrones chinos. Las obras de arte, expuestas con tanto esmero, empezaron a flotar, a chocar unas con otras, algunas desgarrándose al golpearse contra los muebles. Los candelabros de cristal que colgaban del techo de doble altura se balanceaban peligrosamente, reflejando el caos en mil destellos. Mi padre, Javier, corría de un lado a otro, intentando en vano cerrar las llaves de paso que, por alguna razón, no respondían. Sofía, mi madre, estaba extrañamente inmóvil. La busqué entre la multitud, y la encontré de pie junto a un gran ventanal, con una expresión ilegible en el rostro. Ni terror, ni sorpresa. Solo una especie de fría observación. Por un segundo, nuestros ojos se cruzaron. No había arrepentimiento, solo un leve, casi imperceptible, tic en su ojo izquierdo. Era una imagen breve, pero se me clavó en la memoria con la fuerza de un rayo. El agua subía. No era una tubería que se había roto al azar. Esto era diferente. El torrente se dirigía con una precisión escalofriante a las zonas más valiosas de la casa, a los rincones que yo más amaba. Mi estudio, donde escribía, donde guardaba mis manuscritos y mis recuerdos más preciados, se convirtió en un lago. Los libros, empapados, se hinchaban y se deshacían. Los muebles antiguos, que mi abuela me había legado y a los que yo había dedicado años de restauración, se desintegraban lentamente,
sus maderas nobles crujiendo bajo la presión del líquido. El olor a humedad, a madera podrida, a metal corroído, se mezclaba con el de la comida y el perfume de los invitados. Era una atmósfera de pesadilla. Andrea, vámonos. Tenemos que salir, gritó Daniel, tirando de mi brazo. Pero yo no podía moverme. Mi casa, mi fortaleza, el santuario que había construido pieza a pieza con tanto esfuerzo y amor, estaba siendo arrasado ante mis ojos. Las pinturas de mi colección personal, algunas irreemplazables, se desprendían de sus marcos y eran arrastradas por la corriente, sus colores vibrantes desdibujándose en las aguas turbias. El agua había alcanzado las rodillas y seguía subiendo, prometiendo devorar todo a su paso. La pared de mi estudio, justo donde colgaba mi cuadro favorito, una obra de arte moderna que simbolizaba mi independencia, se resquebrajó con un crujido espantoso. Una grieta enorme se extendió como una telaraña, y antes de que pudiera parpadear, un trozo de mampostería se desprendió, revelando el esqueleto de ladrillos y cables expuestos. La casa no solo se inundaba, se desmoronaba. La desesperación me invadió. Fue un grito silencioso que se ahogó en el rugido del agua. Mis pulmones ardían, mi visión se nublaba con lágrimas y el shock. No era un accidente. No podía serlo. Era demasiado preciso, demasiado devastador. Era una destrucción calibrada, ejecutada con una frialdad y un conocimiento de mis debilidades que solo alguien muy cercano, alguien que conocía cada rincón de mi alma y de mi hogar, podría poseer. Y en medio de todo el caos, de los gritos, de los intentos de mi padre por salvar algo, la imagen de Sofía, serena y observadora, volvió a mi mente. Una fría, desoladora verdad empezaba a cristalizarse entre los escombros flotantes. Mi mundo no solo se había desmoronado, había sido destrozado por manos que yo creía que me amaban. Estaba en el fondo, y el agua seguía subiendo. La casa gemía, más una tumba de escombros y agua que un hogar. El rugido del agua era el coro de mi desesperación, el telón de fondo de la traición que se cosía a fuego lento en mi mente. La imagen de Sofía, mi madre, observando con esa frialdad calculada, se grababa a fuego en mis retinas. No había sido un accidente. La certeza me golpeó con la fuerza de un tsunami silencioso, vaciando mis pulmones. Mi padre, Javier, intentaba en vano rescatar unos cuantos libros mojados, pero mis ojos buscaron a Sofía. Ella estaba allí, de pie en un charco de lo que solía ser mi sala, con una expresión de supuesta conmoción que no llegaba a sus ojos. Mis piernas se movieron solas, chapoteando en el agua helada que me llegaba hasta las rodillas. Cada paso era una espada clavándose más profundo en mi pecho. Me detuve frente a ella, la garganta seca, las palabras luchando por salir de mis labios temblorosos. Fuiste tú, logré articular, la voz rota por el dolor y la incredulidad, pero con una furia cruda que crecía. Lo hiciste, ¿verdad? Confiesa, Sofía. Lo sabes. Destruiste mi casa. Sofía, mi madre, ladeó la cabeza, su rostro una máscara de ofensa y dulzura fingida, como si la hubiera abofeteado. Sus ojos azules, tan parecidos a los míos, se llenaron de un falso patetismo. Andrea, por Dios. ¿Qué disparate estás diciendo? ¿Cómo puedes acusarme de algo tan horrible? Esto es una tragedia, cariño. Un accidente, estoy tan devastada como tú. Quizás una tubería vieja, o esos obreros que trabajaron en la calle la semana pasada, cualquiera pudo haberlo hecho. Su voz se quebró al final, una actuación digna de un Oscar. Pero no le creí ni una palabra. Su pavor no era por la destrucción, sino por haber sido descubierta. El veneno de sus palabras, su intento de desviar la culpa, me ató la lengua. Fue Javier, mi padre, quien irrumpió en la escena, dejando caer un montón de lienzos empapados. Su rostro se contorsionó en una ira que raras veces me había dirigido a mí, siempre reservada para las discusiones externas o para regañar a los empleados. Andrea, basta ya. Basta de tus delirios estúpidos. ¿Qué locuras estás inventando ahora?, bramó Javier, su voz resonando en el eco de la casa moribunda.
Se interpuso entre Sofía y yo, una pared infranqueable de lealtad ciega. Tu madre está en shock. Esto es un desastre natural, una tragedia, ¿y tú la culpas a ella? Mis ojos se posaron en Sofía, quien ahora dejaba caer unas lágrimas convenientes, buscando apoyo en el brazo de mi padre. Él la abrazó con fuerza, como si ella fuera la verdadera víctima. Luego, su mirada volvió a mí, pero esta vez no había dolor, sino reproche. La culpa es tuya, Andrea. ¿Qué esperabas?, continuó Javier, su voz elevándose, haciéndose pública, a pesar de que solo estábamos los tres en aquel infierno líquido. Por no darle mantenimiento a tus cosas. Por confiar en plomeros baratos. Llevas años descuidando esta casa. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste algo más allá de colgar tus estúpidas pinturas modernas? Exacto. Sofía se unió, levantando su voz con una fuerza que desmentía sus lágrimas. Siempre tan paranoica, Andrea. Ves fantasmas donde no los hay. Conspiraciones. Y tu obsesión con esta casa, con tus cuadros carísimos, con tu independencia, que tanto te gusta restregar. Quizás esta catástrofe te sirva de lección, para ser un poco más humilde. Para apreciar lo que la familia te ha dado, en lugar de exhibir tu riqueza de forma tan vulgar. El aire se salió de mis pulmones. Las palabras de mis padres no eran solo una acusación, eran una puñalada helada directamente al corazón. Me acusaban de ser negligente, paranoica, de haber provocado esta desgracia por mi propia existencia, por mi autonomía, por mi éxito. La máscara. La perfecta fachada de la familia que siempre me había protegido, que siempre había sido mi ancla, se hizo añicos ante mis ojos. No había ninguna familia. Solo un par de extraños que me señalaban con el dedo en medio de mi propia ruina, defendiendo a la verdadera culpable. Estaba sola. Completamente sola. Hundida, no solo en el agua turbia que cubría el suelo de mi estudio, sino en el abismo de una traición tan profunda que el dolor físico de la destrucción palidecía en comparación. Mis padres, mis protectores, mis pilares, se habían convertido en mis verdugos. Había tocado fondo. Ya no quedaba nada que perder. Solo ruinas. Y sobre esas ruinas, una sed insaciable de venganza. Los días siguientes fueron un borrón de humedad, moho y desesperación. El hedor a destrucción se aferraba a mi ropa, a mi piel, a mi alma, un recordatorio constante de la pesadilla. Mi estudio, antes mi santuario, ahora era un pantano de sueños destrozados, cubierto por una capa mugrienta de lo que una vez fueron mis cuadros, mis muebles, mis libros. Cada rincón destilaba una tristeza palpable, y el silencio era aún más ensordecedor que los gritos y acusaciones de mis padres. La llamada a la aseguradora fue una formalidad que se transformó rápidamente en una tortura. Lo siento, señorita Andrea, la voz impersonal al otro lado de la línea era tan fría y seca como las ruinas que me rodeaban. Nuestra póliza es muy clara. Daños intencionales, actos de vandalismo, no están cubiertos a menos que haya un culpable confeso y un informe policial que lo certifique. Sin eso, no hay nada que podamos hacer. La ironía era cruel. Esperaban que Isabella acudiera y dijera, sí, lo hice, a propósito, para destrozar a mi hermana. Mis padres nunca permitirían eso. El valor sentimental de cada pincelada, de cada pieza de arte que había coleccionado con tanto esfuerzo, de cada recuerdo grabado en esas paredes, era incalculable. Y ahora, irrecuperable. Legalmente, no era un accidente ni un desastre natural. Era un acto de malicia, y como tal, me dejaba completamente desprotegida. Mientras yo apenas podía respirar en el aire tóxico de mi ruina, Daniel, la persona en la que creía poder apoyarme, comenzó a desmoronarse bajo la presión. Primero fueron miradas furtivas, luego evasiones, finalmente, una confrontación helada una semana después del caos. Andrea, esto es demasiado, dijo, su voz tensa, evitando mi mirada. Estábamos en el pequeño apartamento que había alquilado provisionalmente, el aire pesado con una tensión que no era de humedad, sino de inminente abandono. Tu familia es imposible. El escándalo,
la disfuncionalidad, no puedo con esto. ¿Y el dinero? Tragó saliva, su rostro pálido. No podemos permitirnos esto. Las reparaciones, las deudas que se avecinan. Yo, me voy. Mis pulmones dejaron de funcionar. Era otra puñalada, más íntima que la de mis padres, porque venía de quien había elegido ser mi futuro. Daniel, por favor. ¿No ves que estoy sola? ¿Que lo he perdido todo? Le rogué, las lágrimas que creía secas volviendo a mis ojos. Podemos superar esto juntos. Él finalmente me miró, y no había consuelo en sus ojos, solo cansancio y una extraña rabia helada. No, Andrea. Tú estás en esto sola. Siempre lo has estado, obsesionada con tu arte, con tu independencia, como dice tu madre. ¿Y el dinero? Nuestros ahorros comunes, Andrea. Los necesito. Para empezar de nuevo, lejos de todo este drama. La cuenta conjunta. Vacía. No solo me abandonaba, me dejaba desamparada, cargada de deudas que no podía pagar, con los préstamos estudiantiles y la hipoteca del estudio, que ahora era solo un esqueleto mojado. Las facturas se amontonaban, peritajes, el coste de vida sin ingresos, el inminente proceso para demoler y reconstruir el estudio, o vender los escombros. Cada cifra era un clavo más en mi ataúd, sellándolo con una desesperación profunda. Estaba completamente sola, traicionada por mi familia, abandonada por mi único apoyo emocional y financiero. No quedaba ninguna capa de protección. La vulnerabilidad era absoluta, el dolor, físico. Había tocado un fondo del que no creía poder resurgir. Pero en el fondo de ese abismo, en el fango de la desesperación, algo comenzó a endurecerse. El dolor se transformó en una helada determinación. Las lágrimas se secaron, dejando una costra de sal y resentimiento en mi piel. Mi mente, antes nublada por la angustia, ahora se aclaraba con una frialdad calculadora. Ya no era sobre llorar lo perdido, sino sobre recuperar lo que me habían robado. Y eso incluía no solo mis posesiones, sino mi dignidad, mi paz. Y para eso, necesitaba justicia. Necesitaba venganza. Y no sería un acto impulsivo, sino una obra de arte meticulosamente planeada. Mi obra maestra.